Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Mi nombre es David Pineda y otra vez tenemos el gusto de vernos, esta vez con un tema demasiado interesante, demasiado bueno. Vamos a hablar sobre los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro no es un acto de magia, no es una obra mágica, no hay truco en el milagro como el mago que hace desaparecer cosas, saca el conejo del sombrero, como el mago que se encadena por completo y después aparece desencadenado. No es magia, porque en toda la magia hay trucos, pero en los milagros no hay trucos. Un milagro es un suceso extraordinario que sobrepasa las leyes naturales, que no tiene explicación. Es algo maravilloso que se le atribuye a una intervención de nuestro Dios, una intervención divina. Un milagro es algo que pasa de lo natural, es decir, de lo sobrenatural. La palabra milagro tiene su origen en el latín miraculum, que significa maravillarse, admirarse, contemplar con admiración, con asombro. Pues antes los latinos llamaban miraculum a cualquier suceso que los asombraba. Por ejemplo, ellos no entendían el suceso de un eclipse solar y le llamaban miraculum, maravilla, asombroso. Ahora, teniendo en cuenta que un milagro es una intervención divina, es una intervención de Dios, todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural, entonces si pudiéramos entender que el hecho de que usted esté dormido y de un momento a otro pueda abrir los ojos para despertarse, el hecho de que usted pueda respirar, el hecho de que pueda usar todos sus sentidos ya es un milagro. ¿Sabes por qué es un milagro? Porque es una intervención de Dios. Porque Dios es el que te da la capacidad para tener esos milagros. Lo que pasa es que nos consume la cotidianidad y estamos tan acostumbrados a que es normal respirar, a que es normal ver, oír, hablar, pero cuando una persona ciega abre sus ojos, es un milagro. Es decir, que ya tú eres de por sí un milagro viviente. Estamos tan acostumbrados a estos milagros que ya lo llamamos natural, de la naturaleza. Algo tan lógico como la física, la química, las reacciones, la ley de la gravedad. Todas las leyes son un milagro de Dios. La creación misma es un milagro de Dios. Pero todo es un milagro porque es la creación de Dios, es la intervención de Dios. Y recuerda que un milagro es la intervención de Dios sobre lo natural. Lo natural es la nada. El hecho de que Dios haya intervenido para la misma creación es un gran milagro. Estás rodeado de milagros. Ahora, desde la misma creación, ya te dije que todos son milagros. Y la Biblia, recuerda que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas. La Biblia es un libro histórico, es un bestseller, de los libros más leídos en el mundo, porque es un libro histórico. Y en este libro histórico llamado Biblia, que tiene 66 libros, hay en cada uno una cantidad de milagros. Así de simple como desde el principio te voy a mencionar lo que fue quizá el primer milagro en la Biblia, y eres tú quien me estás viendo, mujer. Así es, las mujeres, maravillosa creación de Dios, fue un milagro, el primer milagro que apareció sobre lo natural. Recuerda que Dios creó todo, luego creó a Adán y hizo un milagro sobrenatural porque de Adán sacó el ADN, lo dividió el ADN de Adán y de su costado hizo a la mujer. Desde lo mismo sacó a la mujer como el primer y fabuloso milagro. De ahí podemos recordar algunos milagros más. Recuerda que Sarai era estéril y Dios le permitió tener un hijo. Eso es un milagro. Recuerda también cuando Abraham iba a entregarle su hijo a Dios, Dios hizo aparecer un cordero para que éste fuera sacrificado en vez de su hijo. Un milagro tan simple y tan real, tan visual, tan espectacular como entender que Moisés estaba en el desierto y vio una zarza que se estaba quemando pero no se consumía, ardía y no se consumía. Ahí había un milagro, Dios hablando por medio de algo natural, como una zarza. Y seguimos viendo una cantidad de milagros con Moisés. ¿Recuerdan las 10 plagas?
Cada una de esas plagas es un milagro. El Antiguo Testamento está lleno de milagros. Solamente pasé por encimita de algunos milagros. Al igual que en el Nuevo Testamento con Jesús vemos una cantidad de milagros, todos los milagros que Jesús hizo. Y no solo Jesús, después de Jesús hubieron una cantidad de milagros que también fueron registrados. En toda la Biblia está llena de milagros y como te digo, la Biblia no es un libro de cuentos de los hermanos Grimm, un libro de cuentos de hadas. No, la Biblia es un libro histórico. Por lo tanto, te cuento, los milagros son reales. Ahora, podemos ver en el mundo una cantidad de personas súper asombradas y maravilladas, es decir, por milagros. Por ejemplo, aparecen las noticias que en una pared aparece el rostro de Cristo. Aparece que en un árbol aparece el rostro de Cristo. Aparecen las noticias que una imagen, una estatua de cerámica empieza a llorar sangre y eso empieza a manifestarse como milagros y la gente se asombra, la gente se maravilla porque en esos objetos inanimados empiezan a ocurrir cosas extrañas, sobrenaturales. Pero mi amigo, mi amiga, con todo mi amor y con todo mi respeto, quiero decirte algo. Lo último que Dios quiere es que tú pongas tu atención en un objeto inanimado o que tú fijes toda tu fe en un objeto inanimado. Es Dios quien hace milagros, no un objeto inanimado. Quiero aclararte eso. Es más, lo que quiere Dios es tener una relación contigo y no una relación normal, una relación anormal y sobrenatural, que tú experimentes de sus maravillas, de sus glorias, de sus grandes cosas a través de los milagros que hace Él, una manifestación, un pequeño destello de las grandes cosas y maravillas que Dios tiene. Es tan claro esto que te estoy diciendo, que desde el principio de la creación, antes de que Adán y Eva pecaran, algo sucedía. No era una vida normal como la que tú y yo tenemos, no. Adán y Eva vivían en la abundancia, en la misma presencia de Dios. Dios andaba con ellos en el Edén, el Espíritu estaba fuerte en ese lugar. Y recuerda que Adán fue creado a su imagen y semejanza. Y no está hablando precisamente de un rostro, de unas manos, está hablando del poder de Dios dado en su creación, en el ser humano. Entonces, ¿tú crees que lo que vemos como ciencia ficción en las caricaturas, con Goku, con Superman, con una cantidad de personas, es solamente imaginación? Que el hombre puede volar, que el hombre tiene una fuerza sobrenatural, que el hombre tiene poderes sobrenaturales y control sobre los animales. ¿Tú crees que eso es simplemente una imaginación de los hombres? Eso es una especie, un destello de la revelación del poder real del hombre. ¿Usted cree que Dios nos hizo un cerebro completo para usar solamente el 15 o 20%? No, Dios nos dio la capacidad de usarlo todo, pero el hombre perdió esa capacidad o la regaló ante el diablo. Entonces entendamos de que Dios no hizo al ser humano imperfecto. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, mayores que los ángeles, decía David, mayores que los ángeles. Por lo tanto, tú y yo fuimos creados para ser perfectos. Pero el pecado alejó al hombre del propósito de Dios. Entonces la imagen perfecta del hombre fue deformada gracias al pecado. Pero entonces aquí viene algo espectacular. El mayor milagro de la vida, el mayor milagro de la misma existencia, el mayor milagro. Resulta que si Adán, siendo un milagro vivo, un milagro andante, Adán que podía volar, en serio, no te estoy bromeando, Adán tenía la capacidad de comunicarse con los animales, tenía el dominio sobre la tierra. Entonces después de Adán haber perdido eso, se volvió algo natural, como estamos acostumbrados tú y yo. Pero pasó el mayor milagro. ¿Cuál crees que sea? Sí, el mayor milagro ocurrió en una cruz, porque lo que hizo Jesús al morir por nosotros en esa cruz no fue solamente darnos una redención, que de por sí la redención ya es un milagro grandísimo, sino que al morir en esa cruz restituyó
el origen del hombre, restituyó y nos puso en paz con el Padre, lo cual hace que eso rompa toda maldición por nuestro Señor Jesucristo, lo cual hace que los milagros vuelvan. Reaccionemos. El hombre, el primer hombre, el Adán, y el segundo hombre, nuestro Señor Jesucristo, ahora la imagen perfecta fue restituida para los milagros, para la gracia, para el poder de Dios en nuestra vida. Y ahora, tras ese gran milagro en la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo, el mayor milagro, una intervención sobrenatural, es que entiendan, es una intervención de parte de nuestro Señor Jesucristo, irrumpiendo en el reino de las tinieblas, irrumpiendo hasta el fondo, bajó, quitó todo decreto y derecho legal que tenía el enemigo sobre el hombre y le arrebató las llaves, y ahora nos la ha dado a nosotros, los que en él creemos. Por eso los milagros son tan alcanzables. Los milagros no es magia, los milagros no tienen truco, los milagros están a tu alcance gracias a nuestro Señor Jesucristo. La libertad, la redención y la reconciliación con Dios nos llevarán a entender el propósito de que no estamos viviendo por vivir, vinimos a ser parte de un plan de milagros. Te voy a explicar por qué te estoy diciendo eso. Acompáñame a Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús está diciendo que los que creemos en Él haremos las mismas obras de Él. ¿Y Jesús hizo milagros? Claro que sí, pero no solamente haremos las mismas obras de Él, sino que dice, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores, milagros mayores, cosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Qué grandes maravillas y milagros hay guardados para ti. ¿Por qué nos está afectando tanto esta situación cuando tenemos el poder de los milagros en las manos? Tenemos la potestad sobre la misma naturaleza. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo caminando por encima de las aguas. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo ordenándole al mar que se aquiete, ordenándole a las tempestades que se calmen. Otra forma de milagros es la sanidad física. Esto se ve manifestado cuando oramos por una enfermedad general, orar por una migraña, orar por un cólico, orar por una gripa, orar por cualquier enfermedad general y que desaparezca. Esto también es un milagro. Recuerden que muchas de esas enfermedades son a causa de algún desorden dentro de alguno de nuestros sistemas. Así es que este milagro pone en orden y restaura nuestro cuerpo a su origen. Recuerden también que muchas de esas enfermedades se da a causa de demonios. Esto nos lleva al siguiente milagro, el milagro de liberación demoníaca. Y es que resulta que para que haya una posesión hay algo natural, una persona. Está el enemigo operando, pero entra a hacer el milagro nuestro Dios celestial cuando somos liberados de estos demonios, cuando somos liberados, incluso sanados de estas enfermedades que causan estos demonios. Es un milagro sobrenatural, es una manifestación de lo sobrenatural sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Y tenemos potestad sobre esto porque es dado por el mismo Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También dice Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú que me escuchas, si en estos momentos tienes alguna dolencia, si tienes alguna enfermedad, puedes orar con fe, puedes ser el portador
de estos milagros que te estoy diciendo. Otra clase de milagro es tener la victoria sobre voluntades hostiles. Y es que el enemigo siempre va a querer ser piedra de tropiezo sobre la voluntad de Dios en nuestra vida. Él siempre va a querer ser piedra de tropiezo en los propósitos de Dios para con nosotros. Va a querer traer espíritus de muerte, espíritus de accidentalidad. Va a querer que tú te duermas a la hora del culto. Va a querer hacer su voluntad y quitar la voluntad de Dios a través de accidentes o tratando de operar sobre tu cuerpo. Y en este milagro entra el poder de la intercesión e incluso el poder que tiene la alabanza, porque al momento de tú orar y empezar a interceder, puedes cambiar lo que el enemigo está haciendo en estos momentos. Puedes hacer que un espíritu de muerte salga huyendo. Eso es un milagro sobrenatural. Puedes cantar con fuerza y con fe y en espíritu y en verdad hacer que como consecuencia estos milagros pasen. Dice Segunda de Crónicas 20, 21 al 23. Segunda de Crónicas 20, 21 al 23. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan frente al ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose los unos a los otros. Y así fue como cayeron derrotados. Qué gran milagro sobrenatural causado a través de la guerra. Y no solamente era una guerra física, una guerra espiritual, una guerra que se libra a través de la intercesión, un milagro que se libra en el secreto, un milagro que también se gana a través de la alabanza, a través de los cánticos. Dios, a través de la intercesión, a través de la alabanza, puede confundir al enemigo y hacer que el mismo enemigo salga huyendo, se confunda, pierda. Es un gran milagro que Dios ha depositado, es una llave que Dios ha depositado en ti. El milagro de tener la victoria sobre voluntades hostiles. Miren, yo he ido en la moto por la autopista, he presenciado muchos accidentes. Me he visto a punto de caer absurdamente por un aceite, porque pasó por centímetros un conductor imprudente, porque frené de un momento a otro y ¡boom! Pasó el accidente a centímetros. Pero estoy 100% seguro que eso es un milagro, que no es mi habilidad, que no son cosas físicas simplemente. Ahí está la oración de mi esposa, ahí está la oración de mi madre, ahí está mi oración cada mañana, porque es un milagro sobrenatural sobre la voluntad del enemigo. Es el milagro de la sangre de Cristo cubriéndote. Es el milagro de los ángeles a tu alrededor. Es el milagro de Dios poniendo a sus ángeles a tu favor. Y por último, vamos con los milagros creativos. Es supremamente interesante poder entender la creación de Dios, poder entender la creación del ser humano, porque Dios de lo poco o de la nada crea, hace surgir los estados de la materia, y Dios del polvo creó el ADN, tejidos, sangre, oxígeno. Dios creó todo el sistema nervioso, cada detalle, cada puntica, Dios lo hizo. Y es un gran milagro de la creación. Y ese milagro de la creación es una cualidad de la cual el enemigo no se puede pegar. El enemigo es copión, el enemigo se disfraza, pero no puede crear. El único que puede crear es nuestro Dios. Así que ese milagro creativo solo viene de Dios. Es así como podríamos entender que nuestros sentidos, todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, cuando tú hablas, todo lo que puedes palpar es un milagro, porque la misma creación es un milagro de Dios. Al crear,
está haciendo una intervención divina, porque el único que crea es nuestro Dios, y por ser una intervención divina es un milagro. Por eso te decía, cuando tú abres los ojos es un milagro, cuando tú tocas es un milagro, cuando tú oyes al ave cantar es un milagro, el milagro de la creación. Todo lo que podemos percibir en este tiempo, en este espacio, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir es lo natural, pero es creado por lo sobrenatural. Eso es el milagro de la creación. Pero es bien interesante entender un milagro creativo en donde ya hay algo, se consume, se desaparece y Dios lo crea de nuevo. Por ejemplo, la resurrección. Veamos un poco lo que pasó con Lázaro. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. 4 días, ya se sentía en el aire ese olor a putrefacción, ese olor a mortecina, se sentía fuerte. Lo más seguro es que por las cuestiones higiénicas ya su cuerpo, el cuerpo de Lázaro, estaba lleno de insectos, lleno de huevos, lleno de gusanos, lleno de hongos, lleno de putrefacción. Y si analizamos el ciclo de lo que le pasa al cuerpo humano al cuarto día de haber muerto, mira lo que sucede. Las primeras 4 horas cuando una persona muere, el cuerpo empieza a deshidratarse, empieza a perder sus líquidos, por lo cual empieza a secarse precipitadamente. Al secarse precipitadamente, los músculos se contraen, se comprimen, por eso la apariencia de sequedad, debido a la rigidez de los músculos y de la carne pegada a los huesos. La carne comienza a desaparecer en medio de su putrefacción. Como la sangre deja de circular, el corazón deja de bombear, la carne no responde y empieza a podrirse. Por eso son esos olores a mortecina, a putrefacción, y que ahí es donde viene el proceso de descomposición. Se empieza a descomponer la carne, empiezan a desaparecer los músculos, empiezan a dejar de servir los órganos. Entonces, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, el cuerpo de Lázaro ya estaba en un proceso de descomposición de materia, y para acabar de ajustar, el calor de la región hacía que el proceso se aceleraba. El cuerpo en sí estaba demasiado putrefacto, lleno de hongos, lleno de moho, lleno de moretones, lleno de insectos. Un proceso natural, la muerte. Pero aquí viene el gran milagro creativo, y el milagro creativo no es solamente que Lázaro haya vuelto a la vida. Imagínate donde Lázaro haya vuelto a la vida en ese cuerpo, sería un zombie, no podría vivir. Entonces estamos hablando de que el milagro de que el espíritu vuelva al cuerpo, pero no solamente eso, sino que el cuerpo vuelve a restaurarse, vuelve a crearse lo que ya había desaparecido. Desaparecen los hongos, desaparecen los insectos, desaparecen los huevos de los insectos, el tejido muscular empieza de nuevo a aparecer, la sangre empieza de nuevo a aparecer, los pulmones empiezan a llenarse de nuevo de oxígeno, de aire. Jesucristo creó los 3 estados de la materia en un solo milagro. Jesucristo creó los 3 estados de la materia en un solo milagro: la resurrección. Porque a Lázaro no le pusieron repuestos de otras partes, no le pusieron, venga, ¿quién me dona un corazón? ¿Quién me dona un riñón? Jesús no hizo eso. Jesús, siendo Dios, tiene la capacidad de crear, por lo que creó cosas nuevas en Lázaro, lo puso a estrenar cuerpo. Una vez más vemos que incluso un milagro creativo es creado desde algo natural, como la muerte. Un cuerpo, un cadáver, fue propicio para que Dios creara un milagro. Yo les quiero contar algo real que me sucedió a mí, un milagro creativo, y es que yo soy un milagro creativo ambulante, no solo por ser creación de Dios. Les cuento que en la Comuna 13, hace muchos años atrás, había una campaña apostólica. Yo estaba un poco alejado de Dios y empecé a escuchar rumores de que habían milagros, maravillas, prodigios, de que Dios estaba en el sector. Estamos hablando de la Comuna 13, la parte caliente de arriba, de la divisa, de Juan 23 hacia arriba. Entonces yo fui y me reconcilié con Dios. Primero fue algo muy bonito, una reconciliación espiritual,
Y luego, sin que nadie me tocara, sin que nadie me hiciera nada, Dios hizo un milagro sobrenatural. Resulta que después de haber llorado tanto, llego a mi casa, me cepillo los dientes y empiezo a ver algo extraño. Y grito, mamá, mamá, asustado. Mi mamá se me acercó, me dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y yo, mamá, mírame. Y esto fue lo que vimos. En vivo y en directo para ustedes, el milagro ambulante. Resulta que el mejor odontólogo del universo, llamado Dios, me puso calzas de oro blanco, sin que nadie me tocara. Una gran bendición, un milagro real. El punto de todo esto es entender que Dios se quiere manifestar en lo natural a través de lo sobrenatural, que se haga su voluntad en la tierra como en los cielos, y en los cielos solo es sobrenatural, milagros, maravillas. Y Él quiere que entremos en su dimensión de milagros, maravillas y prodigios para que muchos crean en Él, no para vanagloria o para un show, sino para que muchos crean en Él, para que Él se glorifique en nuestra vida natural. Por último, recuerda, Dios actúa a través de una persona natural, un acto natural, un problema natural, un momento natural, pero Dios quiere trabajar en un portador. Y ese eres tú. Pero los milagros solo sucederán si el portador tiene la suficiente fe. Necesita la fe del tamaño de un grano de mostaza. Recuerda, al que cree, todo le es posible. Dios necesita mostrarte lo sobrenatural, que tú seas el portador de ese milagro. Así que esta mañana yo te quiero invitar a que salgas de esa rutina, a que salgas de lo natural, a que le creas al Dios de lo imposible. Yo te quiero desafiar a que tú muevas el tiempo y el espacio a tu favor, los milagros sobrenaturales de Dios sobre tu vida. Yo te quiero invitar a que ejercites el músculo de la oración, el músculo de la fe, y tú seas el portador de un milagro. Entiende, esto no es una frase trillada, te estoy hablando de la realidad. Así es que yo te quiero invitar a que no te conformes a lo natural, a que no te conformes a lo cotidiano, que rompas con las cadenas, que rompas con esa prisión sistemática que el enemigo te quiso plantar, creyendo que todo es normal, que todo es natural y que los milagros no son posibles. Yo te quiero invitar a que ores por personas con cáncer, a personas con enfermedades. Yo te quiero invitar a que ores por esa cuenta bancaria que está vacía, para que sea Dios llenándola de dígitos y de dinero, porque Dios es Dios de lo imposible. Yo te quiero retar a que pongas las manos sobre esa nevera vacía para que se llene. La palabra de Dios no es un libro religioso. Aparte de todo, es un libro histórico que registra una cantidad de milagros, y estamos hablando del mismo Dios, el Dios que Él hizo, el Dios que hace y el Dios que hará contigo, siempre y cuando seas un portador de ese milagro. Solo necesitas un poco de fe. Así es que yo te invito a que en este momento, antes de orar, tengas fe. Vamos a hacer una oración por esos milagros, pero vamos a hacerla con entendimiento y con fe. Dios de lo sobrenatural, Dios eterno, bendito y amado, trae tu reino a la tierra. Fluye en lo sobrenatural, fluye en lo que es mucho más que natural. Dios, rompe nuestros esquemas mentales, danos fe. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú quitando y secando todo quiste, todo cáncer, poniendo carne nueva, mi gran Dios celestial, poniendo, Dios bendito y eterno,
dinero en esas cuentas bancarias por fe. Yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo milagros sobrenaturales, ángeles a nuestro favor. Oh mi gran Dios celestial, el impartir y tu mano accionando sobre nuestra vida. Oh mi gran Dios eterno y amado, yo te ruego, Padre Santo, que vengas, opera en lo sobrenatural, mi gran Dios, opera en lo sobrenatural. Oh mi gran Padre Santo, vuelve esa niña que le dieron un dictamen médico negativo. Dios te dice hoy, ese dictamen es cambiado por lo sobrenatural. Crece cabello nuevo, crece cabello nuevo, crece tejido nuevo, crecen músculos nuevos. Oh mi gran Dios eterno y bendito, Padre Santo y amado. Oh mi gran Señor, viene un carro nuevo. Tú que deseas ese carro nuevo, viene para ti, oh Padre Santo. Tú estás haciendo milagros y maravillas. Dios pone a tu favor el tiempo y el espacio. Dios pone a tu favor todas las cosas. Dios necesita en este momento un portador de lo natural. Dios necesita que tú hagas lo natural para Él hacer lo sobrenatural. Dios necesita que tú hagas lo natural con fe para que Él actúe en lo sobrenatural. Él quiere manifestarse con milagros y maravillas en ti que me escuchas a esta hora. Es mi Padre Celestial operando grandemente. Se quita la migraña. Hay personas en estos momentos que le duele esta parte de la cabeza. Sí, siento en estos momentos que Dios está sanando, está poniendo sus dedos ahí. Mi Padre Santo está sanando, trae milagros de sanidad, milagros de sanidad. Se va la migraña, se va la migraña, se va la migraña, se va la migraña, y tú testificarás para la gloria de Dios. Se va la migraña, se va toda gripa, y te damos gracias, Dios, porque sé que el milagro ya fue hecho. El milagro ya fue hecho. Lo sobrenatural de Dios en nuestra vida ya fue manifestado. En el nombre de Jesús. Amén. A ti, mi hermano, me queda por decirte que te prepares y que te dispongas para ser un portador de lo que viene, porque vienen grandes milagros de parte de Dios. Esta palabra no fue en vano. Estoy seguro de que los que vieron y oyeron van a recibir grandes noticias, pero debes de testificar, porque vienen grandes milagros de parte de Dios. Estoy 100% seguro. Así que Dios nos está preparando para ser portadores de sus milagros, para ser portadores de su presencia, para ser útiles ante sus milagros. Y recuerda, nada hace más útil a una persona aquí en la tierra que estar preparada para ir al cielo. Prepárate, porque viene lo mejor. Vienen grandes milagros de Dios. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de milagros y de lo sobrenatural. Testifícalo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.